Bendito y alabado sea nuestro Divino Padre Creador. Hoy traemos los divinos rollos sagrados del Cordero que fueron anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. En estos divinos rollos sagrados del Cordero, nuestro Divino Padre Creador anuncia causa, origen y destino de todas las cosas. Origen de Dios, origen del Hijo primogénito solar Cristo, origen de la Madre Celestial, origen de la Tierra, origen de la molécula. Estos divinos rollos los dicta nuestro Divino Padre Creador por medio de telepatía viviente universal, a su Hijo primogénito solar Cristo. El autor de estos divinos rollos sagrados del Cordero es Dios, el escritor es Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en la doctrina del Cordero de Dios, divino origen del número solar, cómo se hizo el divino cálculo matemático para crear la Tierra, su número galáctico, su divina jerarquía espiritual entre los mundos de la carne. Sí, hijito, sé que estás pensando en los planos celestes que se encuentran en la universidad. Así lo he querido, para que se cumpla todo lo que prometiste cumplir en los lejanos soles Alfa y Omega. Y además quiero probar a tus hermanos de estudios. Sé que por el momento no le dan importancia a la escritura telepática. Escrito fue, nadie es profeta en su propia tierra. Pero nada es imposible para tu divino Padre Jehová. Las cosas ocurrirán tal como te las he comunicado, hace ya muchos años. Serán los honorables Dalai Lamas los que anuncien al mundo las divinas nuevas. Escrito fue que la divina revelación sorprendería al mundo, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. En la divina verdad, nadie es exclusivo. Todos son mis hijos, mas el que siendo primero en ver y oír no le da importancia a la divina revelación, ese hijo no es primero ante el Divino Padre. No lo es por su propia indiferencia, aunque oportunidad tuvo de serlo. Esto se traduce en un llorar y crujir de dientes, pues la divina atracción amorosa entre espíritu y lo que es divino es lo más fascinante para el sentimiento humano. Todos quieren ser salvos, pero casi nadie se conquista su propia salvación. Solo cuando ven creen. No viendo, no vale la pena averiguar. Los tales suman millones en tu mundo. El destino de estos espíritus son los mundos de la indiferencia. Triste filosofía, que no puede entrar en el reino de los cielos. Allí entran los humildes, que en el silencio de sus propios sufrimientos tuvieron siempre una sonrisa a flor de labios, que habiendo vivido toda una vida de explotación fueron alegres, jamás una queja, fueron como son los niños. Pasaré a explicarte el divino origen del número solar. Todo número es antes que todo mundo, es decir, que todo número es primero sentimiento, y antes de sentimiento es un divino mandato en suspensión solar, es decir, esperan su libre albedrío. Esta espera puede ser eterna, pues obra en sí misma en tiempo celeste. Todo número posee un divino historial, que se remonta a lejanas galaxias. Todo número es una filosofía viviente. Todo número es de antes que la criatura que lo piensa. Todo cálculo numeral es una divina alianza instantánea de querubines numerales. Todo número es primero en la vida, pues sin el número no habría vida, pues la vida es un divino cálculo de otras vidas y de otros números, y ambos son divino producto de la divina bola de fuego viviente. Allí están todas las causas,
las conocidas y desconocidas. Tratar de penetrar más allá del respectivo número galáctico. Tratar de penetrar más allá del respectivo número galáctico es como tratar de penetrar en el divino libre albedrío del Divino Padre Jehová. Todo conocimiento planetario tiene su límite. Está sujeto a su propia jerarquía. No puede ir más allá, pues todo número con que nacieron sus divinas alianzas traen en sí mismas su propia limitación. Son destinos que se aliaron en el mismo instante del tiempo celeste, y habiendo viajado distancias inauditas, se concretan en una sola línea solar, es decir, maduran en un traspaso a la vida material. Este traspaso incluye un olvido momentáneo en todo espíritu de los mundos de la carne. Si así no fuera, la vida humana no sería una prueba, no sería un progreso espiritual, pues entonces todo le sería dado, ningún esfuerzo le constaría, ningún esfuerzo le costaría, no habría mérito en nada. El mérito es causa salida de una dificultad. En vencer esta está el triunfo del espíritu. La divina parábola lo explica. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lástima que los hombres han falseado esto. Sacaron el dinero y explotan a sus hermanos. Ningún demonio que alimentó en la vida esta filosofía entra en el reino de los cielos. Pasarán al olvido en la felicidad humana. Sí, hijito. Este dibujo celeste enseña que todo número es infinito y posee individualidad propia e infinita. El sol alfa irradia la luz creadora. Esta divina luz es transportada en las naves plateadas. Las naves son de construcción solar. Es decir, poseen número vibratorio materializado. Este número de las construcciones es el mismo en su origen. Es el mismo con que se creó la Tierra. Es decir, que todo número encuentra en el espacio a su primogénito, oh Padre Creador. El dibujo enseña las divinas alianzas. El rectángulo rojo simboliza las virtudes y pasiones humanas. El haz de luz solar de color naranja enseña que el futuro de la Tierra será de felicidad espiritual, pues durante siglos y siglos el actual sol de la Tierra ha mantenido alianzas divinas. Se ha enseñorado en la prueba de toda vida. Su psicología viviente ha sido la pasión. De amarillo, el sol terrestre se tornará naranja pálido, pasando por todos los matices. Eternidades más adelante se tornará rojo. Esto significa que toda creación posee transformaciones, que naciendo desde lo invisible repercute en la materia visible, es decir, que todo destino se inicia en el mundo celeste y termina en el mundo material. Los colores del dibujo enseñan que la chispita solar de la que nació la Tierra atravesó muchos cielos, cielos de infinitos colores, de otras evoluciones, con colosales mundos y soles. La chispita que es el actual planeta Tierra sigue aún viajando por el espacio y viajará hasta concluir su tiempo. La Tierra pasará, mas mi ley creadora no pasará.
ella sigue y seguirá creando mundos y soles. Así como la Tierra pasará, así han pasado infinitos planetas tierras de todas las evoluciones, de todos los tamaños, y han pasado colosales soles de infinitos colores, y han pasado mundos que no son de la carne, son colosales mundos solares, pero fueron también de carne, fueron chiquititos y humildes, para ser grandes en el reino de los cielos. Todo su conocimiento, aprendido en infinitos mundos, se tornó brillante en sus propios cuerpos físicos, anulando la propia carne y teniendo potestad sobre ella. Débil es la carne, pues es anulada por el mismo conocimiento viviente. Todo espíritu empieza por los mundos de la carne, que son los mundos más próximos a las tinieblas, más próximos a las caídas de la imperfección. Los mundos de la carne son los mundos para espíritus principiantes, que están empezando a conocer infinitas clases de vida. Hay que nacer de nuevo para conocer y aprender de cada vida. Quien no nace de nuevo no se acerca al reino de Dios, se estaciona en su propia jerarquía espiritual. La caída de los primeros padres terrenales es consecuencia de todo espíritu principiante, expuesto a los desengaños, que ofrece una determinación desconocida. Ellos eran ángeles, carentes de toda filosofía planetaria. Lo que a ellos les sucedió tenía que sucederles, y venía sucediéndose, y se sucederá en toda eternidad. Mi divina creación no se reduce a una sola pareja de humanoides. Mi creación es eterna y no tiene límites, ni lo tendrá jamás, pues en todos los instantes de todas las evoluciones están naciendo nuevos mundos y soles. La divina ley que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, venía sucediéndose de eternidades atrás, de muchísimo antes que naciera la humanidad terrestre. Escrito fue que la creación del Divino Padre Jehová no tiene principio ni tendrá fin. Y a pesar de estas divinas enseñanzas, hay millones de hijos que cuando se presenta la discusión que trata el origen de la vida universal, hablan solo de ellos mismos. Creen que en ellos está el principio de todo. Profundo error. Se enseñó que hay que ser humilde y chiquitito primero para ser grande en el reino de los cielos. Los tales que todo lo reducen a sí mismos son espíritus atrasados, tan atrasados que niegan su propia eternidad. Quien niega mi divina e infinita creación en la tierra, le será negada la entrada en el reino de los cielos. El Divino Padre Jehová a nadie ruega, pero exige el divino reconocimiento como lo exige un padre de sus hijos. Estos espíritus que me niegan en la tierra son como Santo Tomás, necesitan ver primero para creer. Un espíritu adelantado nada exige, simplemente cree, posee fe y sabe que así como el Divino Padre lo hizo a él, también hizo lo que él no sería capaz de hacer. La creación de los universos infinitos, si toda criatura disfruta de la vida y no reconoce al autor de ella, simplemente que es un espíritu malagradecido. Más aún, es un hijo soberbio que no sabiendo nada, puesto que jamás se ha preocupado por la verdad, se atreve a negarla. Pobres de aquellos, ¿cómo maldecirán haber nacido? Al negar al Divino Padre se niegan ellos mismos. Todo pensamiento repercute en la materia.
todo pensamiento del presente construye o destruye su propio futuro. Escrito fue: todo espíritu es juzgado según sus obras. He aquí toda la justicia divina. Esto significa explicar el universo y los pensamientos de cada criatura. Significa que materia y espíritu o se atraen o se repudian, según los pensamientos creados. Pues todo pensamiento se materializa en un colosal mundo. Todo pensamiento madura en la eternidad del tiempo. Y todo espíritu lleva en sí mismo su propio cielo o sus propios infiernos. Todo depende de sus propios pensamientos. En la prueba pasajera, llamada vida humana, en el dibujo celeste se puede apreciar un mundo. Rodeando este mundo se ve una zona rosada. Simboliza el materialismo de ese mundo. Corresponde a la divina balanza rosada. Su significado es infinito, y entre otros significa la lucha mental de toda criatura humana, entre lo que es del César y lo que es de Dios. Del César es la inteligencia humana, es lo mundano, es lo pasajero. Se puede decir, lo del César pasará, o bien, pasará la tierra, mas mi divina ley creadora no pasará. Significa que toda filosofía humana salida de la inteligencia pasará al olvido, sobre todo aquellas que no habiendo tomado en cuenta mis divinos mandamientos se constituyeron en árboles que no plantó el Divino Padre, y que escrito fue: de raíz serán arrancados. Es decir, pasan al olvido, solo queda la experiencia en el espíritu. Y esta experiencia es juzgada en el reino de los cielos. Es juzgada según la intención, según el grado de pureza o de impureza de ella. La divina justicia parte de la divina razón de que todos sus hijos son inocentes, pues el Divino Padre Jehová crea inocencias y no demonios. El demonio es producto de ideas rebeldes, salidas de los mismos hijos. Tarde o temprano, todo demonio reconoce su propio error. Reconoce que nada es ante la divina grandeza del Divino Padre. Todo demonio trata de expandir su propia maldita filosofía. Se toma atribuciones que sólo corresponden al Divino Padre. Cuenta rinde de ello. Mas escrito fue: te arrastrarás a los pies de tu Señor por toda eternidad. Toda criatura que alimente ideas malas se constituye en un microscópico demonio, pues toda herencia prende desde la más simple idea. Las Sagradas Escrituras, y en especial los Divinos Mandamientos, tuvieron y aún tienen por objeto alejar a toda criatura de los malos pensamientos. Tratan ellas que no se conviertan en demonios. La divina palabra trata de intervenir en el libre albedrío de cada criatura, y lo hace con moderación, dejando que todo espíritu escoja por su propio libre albedrío. La divina palabra representa el divino libre albedrío del Divino Padre Jehová. Representa los deseos del Creador de la vida. Al dejar el Divino Padre que todo espíritu escoja, lo hace con el propósito de que las obras sean propiamente tal del Espíritu. La divina determinación nace en los cielos y se encarna en los planetas. Lo de arriba es igual a lo de abajo, es decir, que existe el divino comunismo moral, con principio eterno y universal. He aquí la divina moral que nacerá en la tierra.
el número espiritual se iguala al número material y nace una nueva filosofía en la convivencia humana, la que se traduce en el gobierno patriarcal, el mismo que existía de antes que el hombre inventara el dinero. Ese maldito árbol creador del bienestar y de la ciencia del bien, el mismo árbol filosófico que será maldecido por millones y millones de criaturas de todas las épocas. En un llorar y crujir de dientes como jamás presenció la humanidad, toda filosofía creada por toda inteligencia se vuelve viviente, pues ha salido de una causa también viviente. La doctrina del primogénito se refería a este mundo invisible, pero no menos viviente, como la vida misma. Su propia doctrina habla de una eternidad viviente, pues, de lo contrario, él, como Hijo de Dios, no sería eterno. La Santísima Trinidad está en todas partes, está también en la eternidad. La eternidad no es de la tierra, pero se enseña en ella, porque de la eternidad salió la tierra. Salió del reino de los cielos, salió de los soles Alfa y Omega, pertenecientes a la remotísima galaxia Trino. Su lugar fue anunciado por el divino primogénito. De donde yo soy, ustedes no pueden ir, porque tienen que nacer de nuevo. Tienen que lograr más poder espiritual, pues en cada morada o planeta se vive con un magnetismo diferente. Se empieza con lo mínimo y se llega a lo grande. Hay que ser primero chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Escribe el divino enviado, Alfa y Omega.